es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos amigos a esta entrega de Reseñas, el podcast. En este día de diciembre, ya entrando al centro del mes de diciembre. Ya falta poco. Adelaida, ¿verdad? Para ver el 2026. Presentamos las excusas de Yarit Ortiz, que está en asuntos personales. Así es. Adelaida, amigos, con muchas informaciones de impacto nacional e internacional en la agenda que podemos comentar en este introito de Reseñas el Podcast. Una de ellas. Entre las informaciones locales, una que se destaca y que ha indignado mucho a la sociedad dominicana, el caso Senasa. Rafael, a veces uno como que no lo podía concebir. Yo siempre he defendido el seguro Senasa porque viví experiencias muy gratas cuando mi mamá vivía y por situaciones de salud yo me cambié de seguro, de otro privado, cogí un pique, me cambié para el Senasa y mi mamá tuvo todas las atenciones ahí. Yo siempre lo elogiaba a quien lo administraba, decía, ese seguro hay que cuidarlo. Y esto que ha pasado en este contexto actual, señores, de verdad, de ser así, que todo indica que sí, esto es imperdonable y debe ser sancionado con las medidas más drásticas, porque esto, cuando se lesiona el tema de garantizar la salud a los más desposeídos, porque es el seguro del Estado y es un buen seguro, eso debe revisarse y debe procurarse que no se repita. Eso es así, es lamentable que esto haya pasado. Sí, Adelaida, tienes tú toda la razón para que expresarte con esa dureza sobre este escándalo, sobre un tema de política pública que tiene que ver con 8 o 7 millones de personas. Y de verdad, yo quiero decir algo, porque tuve abogados emitiendo opiniones y cosas. Y yo puedo hacer, Adelaida y amigos que nos ven, un relato breve. Una persona muy de mi entorno, de mi familia, que desde el año 2005 ha estado utilizando el régimen contributivo de Senasa y recibía servicios a la altura de un seguro privado, el contributivo. Estoy hablando del contributivo. No quiere decir eso que el régimen subsidiado fuera malo de Senasa, no. Cubría los servicios que la gente de abajo necesitaba. O sea, el Servicio Nacional de Salud, el Senasa, era un buen seguro, que en este gobierno lo llevaron a una cantidad increíble de personas que eran cubiertas por ese seguro. Y yo les digo, señores, ¿hay motivo para indignación? Suficiente, porque esa persona que yo es de mi familia, recibí esos servicios a ese nivel. Hoy va a una clínica a buscar esos mismos servicios y
los médicos como las clínicas no los reciben. Entonces, lo que está pasando, nadie se lo ha inventado. Es un tema que está ahí. Hay un desfalco al Seguro Nacional de Salud. Entonces, nadie se lo está inventando. Abogados que defienden a la gente que está inculpada en eso. Nadie se lo está inventando. ¿Qué hizo el presidente de la República? Inmediatamente comprobó que había rumores en ese sentido, que ordenó a la CISALRIL, la Superintendencia de Riesgos Laborales, de Salud y Riesgos Laborales, le dio autorización y le indicó para que fuera al Ministerio Público y llevara los indicios que aparecieron en una auditoría que se hizo, y el Ministerio Público ha actuado. Pues resulta que al cierre de este programa, de los 3 primeros que están inculpados junto al director general del SENASA, los tres dieron declaraciones de que le entregaron soborno al señor Jacín. Y yo les digo una cosa, mi opinión personal, de confirmarse todo lo que el Ministerio Público ha planteado respecto a ese escándalo, si lo ponen en un paredón o lo llevan al patíbulo, y saben lo que es llevarlo al patíbulo, y lo ahorcan, todavía quedan en deuda con este país, con el pueblo, que es el que se beneficia de ese seguro de salud. Así que ningún abogado venga, haga su rol, haga su papel y defienda a quien usted tiene que defender, que es su derecho. Pero no, dejarlo así nunca. Eso, el que tenga responsabilidad de eso, bueno, que vaya y culpe sus penas en la cárcel. Eso es lo que yo creo. 10 imputados y 4 de estos 10 imputados ya han admitido, ¿verdad? Lo que a muchos nos ha dolido. Este run que venía desde, y hay que decirlo, desde el partido opositor, empezó por ahí. Y uno entiende que en ese momento el presidente ni siquiera asumía creer algo así, porque ¿quién iba a pensar que se iba a atentar de tal magnitud contra algo tan valioso como el seguro SENASA? Pero después el presidente, como dijo Rafael en su comentario, manda a investigar, y lo que se ha descubierto ahí es una cosa terrible. Es una cosa terrible y que, bueno, caramba, vamos a ver el desarrollo de todo esto, que pague quien tenga que pagar. Mucha gente tampoco lo creía. Yo conozco a alguien muy cercano que conoce a ese señor de cerca, al señor Jacín, y decía, ¿cómo me duele? Yo lo defendía al principio cuando empezaron las acusaciones, pero ¿cómo me duele? Pero, ojo, Adelaida, vamos a esperar que el tribunal, los jueces, digan esto es así, y todos los indicios indican que es así. Lamentablemente. Esperemos que los jueces entonces emitan sentencia sobre eso, porque si no se emite sentencia, entonces este país va a quedar defraudado. Tenemos, señores, en la entrevista central a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En la entrevista vamos a hablar de lo significado que tiene esta fecha de la Navidad. Así es que vamos a la pausa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Él me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Así como cuidas los muebles de tu casa manteniéndolos limpios y ordenados, cuídalos de tu escuela, pues es tu segundo hogar. Lo mismo que es un deber de maestras y maestros cooperar con el cuidado de las aulas. Mientras nosotros en el Ministerio de Educación, a través de infraestructura escolar, nos ocupamos de mejorarlas, dándole mantenimiento, ampliándolas, construyéndolas seguras para que en la escuela te sientas tan bien como en tu casa. Cuidemos juntos la escuela, es tu segundo hogar. ¡El reto es de todos! Infraestructura escolar, mejores escuelas, mejor nación. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, Consultores en Comunicación Estratégica y Tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el nuevo con ustedes en esta entrega de Reseñas, el podcast. Adelaida, nos sentimos muy honrados hoy porque vamos a hablar de un tema que cotidianamente en los medios de comunicación le dan otra visión a estos tiempos de Navidad. Nosotros queremos enmarcarnos en lo que son los tiempos que significan en la doctrina cristiana estos tiempos de nacimiento del niño Jesús. Y para ello tenemos aquí a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, que es arzobispo adjuntor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así que bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Y Bienvenido. Gracias por la invitación y un placer para estar aquí con ustedes en este espacio y compartir este momento de reflexión con usted y las personas que nos están mirando en este momento. Así es. Bueno, a mí se me ocurre una primera pregunta. Sé que usted tuvo un alto nivel en Santiago, porque fue el arzobispo de esa arquidiócesis. Obispo auxiliar, sí. De esa arquidiócesis. Pero quisiera ahora que usted le explique al país quién es Carlos Tomás Morel Diplán, que lo lleva el Papa a ser arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bien, yo soy de una comunidad de Moca, prácticamente serie 54, que limita también con la ciudad de Santiago. Yo estoy en la frontera de esas dos provincias, Espaillat y Santiago, de una comunidad llamada Monte de las Aguas, pero hice vida siempre en Licey al Medio. Ahí desarrollé toda mi niñez, los estudios también en el liceo del Licey, la escuela, y mi vida también religiosa la realicé en ese ambiente con mi familia, que es una familia bien pequeña, y ahí en mi ambiente familiar fui cultivando la fe, la vida cristiana, ya que esas comunidades son muy cristianas, muy religiosas y muy laboriosas también, toda esa zona de ahí. Y ahí fui creciendo en esa comunidad de fe, en esa comunidad cristiana, pero sobre todo en un ambiente de mucha efervescencia juvenil, porque en ese tiempo la pastoral juvenil era muy activa. Sí. Licey era muy activo con pastoral juvenil. Las comunidades eclesiales de base. Sí, y sobre todo Licey se caracterizaba por una comunidad también de confrontaciones, los estudiantes, el liceo. En todo ese ambiente fue creciendo en la década del 70, 80, y ahí fue cultivando ya los ideales, los principios. Y hice todo en los estudios secundarios en el liceo. Ahí fui cultivando ya la idea de la vida religiosa, el sacerdocio, porque como estaba en catequesis, pastoral juvenil, los jóvenes, los grupos, muchos ideales en esos tiempos. Y ahí fui descubriendo que necesitaba algo más. Y sentía la inquietud de servir de una manera más radical al Señor en la iglesia. Y ahí entonces fui descubriendo mi vocación. Cuando termino el liceo, los estudios secundarios, entonces decido ingresar al seminario. Y como estaba el seminario mayor, o está el seminario menor en el Liceo al Medio San Pío X,
Ahí entonces hice los contactos con los sacerdotes a través de las personas de la comunidad y de una vez me enviaron al seminario Santo Cura de Ars de la Vega en Pontón para iniciar ahí los estudios introductorios a la filosofía. Es un año preparatorio, espiritual, académico, para pasar inmediatamente a la filosofía. Y vine el año siguiente vine acá a Santo Domingo, inicié los estudios de filosofía, 4 años de filosofía, luego los 4 años de teología, y en el 2000 terminé los estudios ya prácticamente teológicos, y ese año se estaba celebrando en el país, con nuestra iglesia, el gran jubileo del año 2000, y en ese año entonces nos ordenamos 25 sacerdotes en el país, un acontecimiento, porque fue aquí en la capital. Vinimos todos los jóvenes que estaban preparados para ser ordenados aquí en Santo Domingo. Y fue ordenado en el año 2000. Inmediatamente me enviaron al seminario Liceo Medio como vicerrector para acompañar a los jóvenes que se estaban formando para la vida sacerdotal, pero a la vez me encargaron de la promoción vocacional, animar, motivar a los jóvenes para la vida sacerdotal, y duré ahí unos 5 años de información y acompañando, y me enviaron luego a Roma para hacer una especialidad en teología moral. Y allá duré 2 años, una bonita experiencia de estudio, de conocimiento más de la iglesia, y al terminar en el año 2007 regreso al país. Antes de regresar, ¿usted conoció al Papa actual, León? A León no. ¿Usted no lo conoce? No, todavía no he tenido el privilegio de conocerlo personalmente. Él fue el que lo nombró. Sí, el Papa León, de él viene el nombramiento de arzobispo coadjutor. Entonces, en el año 2007 llego al país y me encargan los estudios de filosofía de Santiago. Solamente existía la filosofía en Santo Domingo. Entonces, Monseñor de la Rosa, que era arzobispo de Santiago, inicia un proyecto de seminario filosófico allá en Santiago con la Universidad Católica Pucamaima. Y de una vez me involucré en la formación de los jóvenes estudiantes de filosofía y a la vez docente en la Pucamaima en el área de filosofía. Y duré unos 7 años ahí acompañando a los muchachos en esa experiencia. El 2016 entonces, el Papa Francisco me nombra obispo auxiliar de Santiago, colaborando con Monseñor Freddy Bretón, y una experiencia bonita en Santiago, conociendo la arquidiócesis, tuve la oportunidad extraordinaria de conocer toda la arquidiócesis, desde toda la sierra, la cordillera, San José de las Matas, Los Montones, El Rubio, y después todos estos pueblos, Moca, que también pertenece a la provincia a la diócesis de Santiago, y duré ahí hasta el año 2023-24, cuando entonces me nombran administrador apostólico de la diócesis de La Vega. Duré 1 año de administrador de esa diócesis. ¿Quién está en La Vega ahora? Actualmente está como administrador apostólico Monseñor Amable Durán, que es el obispo auxiliar también de acá. Sí. Está haciendo las 2 funciones. Sí. Hace las 2 funciones. Para edificar un poquito a la ciudadanía, obispo coadjutor, ¿podría detallarnos un poquito sobre las funciones y qué significan? Bien. Entonces, ya para terminar esa partecita, cuando estaba en La Vega como obispo ordinario, tenía 11 meses, y recientemente en octubre, el Papa León XIV me nombra como arzobispo coadjutor de la arquidiócesis de Santo Domingo. Es una figura que no es tan conocida en la iglesia dominicana, y especialmente en una generación joven, porque sucedió solamente cuando estaba Monseñor Pitini. Cuando Trujillo. Entonces Pitini ya estaba ciego, muy mayor, salesiano, que comenzó su episcopado en el año 37 y duró hasta principios de la década del 60, pero ya su salud no le permitía prácticamente el gobierno de esta arquidiócesis, y le nombraron como arzobispo coadjutor a Monseñor Veras, con derecho a sucesión. ¿Fue quien me bautizó? Pues mira, Monseñor. Ese fue. Entonces, en ese tiempo hubo un obispo coadjutor en el país. Sucedió entonces a Monseñor Pitini, era con derecho a sucesión. ¿Cómo lo tiene usted? Exactamente, es la misma función que tiene un servidor. Muchas veces lo pide el obispo porque siente que ella no tiene la fuerza, las capacidades para dirigir la iglesia, y entonces el Papa le nombra un obispo coadjutor para que le ayude en el gobierno de la iglesia. Entonces, la tarea de un servidor es esa,
ayudar junto a Monseñor Osoria, que todavía es arzobispo primado de Santo Domingo. Y los dos estamos en la diócesis de Santo Domingo. Yo tengo la misión entonces de ayudar en el gobierno de la diócesis, porque es un gobierno. Sí, con la administración, la dirección de todo, con algunas facultades especiales que tengo ya en la diócesis, pero junto con él dirigiendo esta arquidiócesis de Santo Domingo. Por eso también existe el obispo auxiliar, que en este caso también está Monseñor Amable Durán, que es un obispo auxiliar, pero el obispo auxiliar puede ser movido a otra diócesis. Correcto. Porque no necesariamente tiene derecho a sucesión, porque no está. Es un colaborador del obispo. Ya el coadjutor trabaja junto con el arzobispo, dirigiendo, gobernando la diócesis. Muy bien. Yo quisiera irme concretamente a diciembre, estas festividades. Hemos visto en los últimos años un deterioro en el verdadero sentido de la Navidad y de las liturgias, rituales litúrgicos que celebra la iglesia. O sea, el verdadero sentido de la Navidad, ¿cuál es? Mira, el verdadero sentido de la Navidad, lo esencial es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es Navidad, natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya hemos comenzado desde hace 2 semanas en un tiempo que le llaman Adviento, que es tiempo de espera, para que los cristianos se vayan preparando. Y por eso ustedes van a las iglesias, a las parroquias, y ven unas coronas con unas luces, unos cirios encendidos, de manera simbólica, que van indicando los pasos que vamos dando para la preparación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una preparación espiritual. Y es interesante lo que se plantea, que el cristiano vaya haciendo un camino espiritual para recibir el nacimiento de Cristo en su vida. Pero ¿qué sucede? Es una época muy oportuna también para compartir. Es una época oportuna para celebrar. Es una época oportuna para hacer fiesta porque Cristo ha nacido. Pero el mercado ha aprovechado la coyuntura y ha utilizado esas fiestas, esos momentos importantes de encuentro, esos momentos de fraternidad, esos momentos de regalo, esos momentos de compartir, lo han capitalizado, lo han aprovechado y lo han ido convirtiendo en un mercado. Y se ha ido desvirtuando la esencia de la Navidad. Exacto. Ahora nosotros los cristianos somos los que tenemos que cuidar y mantener la esencia de la Navidad, porque es un valor, porque es celebrar la vida, es celebrar la esperanza, es celebrar la alegría. Todos esos valores que son tan importantes, pero entonces se han ido paganizando, secularizando, para adquirir más bienes, para ganar más y para aprovechar esa época tan hermosa del encuentro, la fraternidad, la comunión, de la vida, se aprovecha para entonces sacarle más provecho económico. En vez de celebrar la vida, a veces se suceden muchas muertes y desgracias. Lamentablemente. Porque es una época en que se dan muchas muertes, muchas desgracias, muchas confrontaciones. Se llega al momento hasta del libertinaje y del desorden, cuando deberíamos estar más recogidos, desafortunadamente. Por eso nosotros tenemos que cuidar esta época, la fiesta, este tiempo tan importante de Navidad, no verlo como un mercado, ni aprovecharla como un mercado, ni capitalizarla de esa manera, sino aprovecharla, sobre todo para nosotros cuidar más nuestra esencia de seres humanos, porque la riqueza del ser humano está en su alma, está en su belleza. Y si tú no la cultivas, no la trabajas, no la moderas, se convierte la vida en un desorden. Y por eso se convierte en esto en un desorden. Y ustedes verán todos estos días la capital y todos los pueblos, que nadie puede moverse, las tiendas llenas, las bebidas, las comidas, las ingestas de comida y de bebida y todo esto. Y al final termina la fiesta en un vacío. Monseñor, yo creo que de eso que usted habla tiene que ver mucho el tema de la familia. Y yo que nací en un hogar cristiano católico, sé de lo que estoy hablando. O sea, yo fui miembro bautizado por Monseñor Veras. ¿Ya? Estudié en un colegio de religiosas sin hábito, con una disciplina, una cosa, donde en el colegio había una capilla, donde nosotros en la fila
se hacía una oración afuera en el patio, dirigida por Leda Gatón, que dirigía ese colegio, la Providencia. ¿Cómo se llama el colegio? Casa de la Providencia. En ese colegio yo estudié. O sea, tengo una formación católica. Y después de adulto, estuve en las comunidades eclesiales de base con Sor Fidelia Flores. Entonces, he visto que el tema de la familia tiene un peso específico, ha tenido en la iglesia, porque yo recuerdo que se hacían todo tipo de actividades para mandar el mensaje correcto del valor de la familia. Y esos problemas están en el mundo de todo tipo, fundamentalmente por el deterioro de la familia. ¿Cuál es su reflexión respecto a ese tema? Mira, nosotros como iglesia hemos estado constantemente insistiendo sobre ese punto. Incluso si ustedes se han dado cuenta, los documentos del Papa San Juan Pablo II fue una defensa constante por la familia. Uh-huh. En la década de los 80, 90, cuando no se hablaba de esta preocupación, que ahora es que uno lo siente, uno veía que, ¿cómo el Papa está hablando de estos temas de inseminación artificial, el aborto? Y tú tomas todas esas encíclicas de ética del Papa, humanística, e incluso hay varias encíclicas dedicadas exclusivamente a la familia, porque era la preocupación. Y en ese momento había como una alerta, una llamada, para que pusiéramos atención, porque lo que estaba sucediendo en Europa, aquí no se sentía mucho. No, eso en Europa se estaba sintiendo. Aquí no se estaba sintiendo por el Papa, que estaba recorriendo el mundo, estaba mirando lo que estaba pasando en la humanidad. Y nosotros hemos continuado reflexionando sobre el tema de la familia. Algunos se molestan. Cuando hablan con la familia, dicen, ¿pero qué es lo que la iglesia tanto habla? Y los curas que no tienen ni familia, entonces, ¿qué es lo que...? Oye, como te hubiera dicho, yo tengo una mamá, yo tengo unos hermanos, yo tengo sobrinos, yo soy un ser humano también, vengo de una familia. Claro. Tengo que defenderla. ¿No fue en el aire? No, y para mí mi familia es fundamental. Así es. Para mí la familia es mi descanso. Cuando yo estoy cansado, yo voy a mi familia y yo lo disfruto. Exacto. Porque es mi razón de ser en mi vida también. Entonces, la defensa y el trabajo que hemos estado haciendo en la familia, con una pastoral familiar, con gente que están integrada, las parejas, se convierte para nosotros en un gran desafío. Porque sin familia entonces no tendremos y no tenemos una iglesia sólida. Y como tú planteabas, cuando tú tienes familias estables, tienes parroquias, comunidades estables. Porque tú puedes evangelizar y tú tienes grupos de gente que en su casa oran al compartir los alimentos, rezan el rosario, comparten juntos, están siempre en comunión, pensando el uno por el otro. Y esa unidad familiar, esa comunión familiar es un signo de iglesia. Y por eso a la familia se le llama una iglesia doméstica. Porque cuando tú estás en una familia unida, donde hay comunión, donde hay fraternidad, eso fortalece al ser humano. Y eso también fortalece a la iglesia. Pero también, sin familias estables, no tenemos vocaciones. No solamente la vida sacerdotal, sino hasta la vida matrimonial y a cualquier tipo de profesión. Porque un ser humano que crezca en una realidad familiar compleja, difícil, de confrontaciones, ¿cómo tú crees que va a crecer ese ser humano? Exacto. ¿Cómo va a formar una familia? ¿Cómo va a entender un matrimonio si nunca vio papá y mamá juntos? Ni va a entender un matrimonio cuando no vivió juntos en una casa mirando a papá y a mamá unidos o compartiendo con sus propios hermanos. Por eso hay muchas situaciones de violencia, de agresividad, porque ¿dónde uno aprende a amar, a respetar? En la casa. En el seno de la familia. El tema, por ejemplo, de la corrupción y de robo y toda esta cuestión, ¿dónde es que uno aprende a ser honesto? Usted seguro escuchó mucho, Rafa, cuando decían en su casa, ¿de dónde vino ese huevo que tú trajiste? Así tú traes una china o traes una naranjita y te preguntaba papá y mamá, dime, ¿dónde fue que tú conseguiste? Y te llevaban a la casa. A la casa. Y es verdad que usted le dio esa naranja a ese muchacho. Lo más sencillo, que usted seguro lo vivió. A la hora del mediodía de comida, tú no podías estar en casa ajena. No, en casa ajena no. En casa ajena no. Yo lo aprendí, eso me dijeron a mí. Y hay de ti, si violentabas esa norma. Sí. Nada más te miraban. No, y tomar lo ajeno, eso era para uno, era muy, muy delicado. Muy delicado. Y tú pensabas no en ti, sino en papá y mamá. Que si papá y mamá se enteran que tú vas preso, pero en la casa es que uno aprende la honestidad, el respeto, la convivencia, el amor, la solidaridad. La fe se cultiva en la familia. Así es. Por eso si nosotros fortalecemos, y yo he insistido mucho en eso,
los vínculos familiares, tendremos instituciones sólidas. Si no tenemos familia sólida, así mismo andan las instituciones también. Y eso es mundial, que está el problema. Eso es mundial. Sí, es una realidad mundial. Sí. Ahora, es un tema también un poco complejo por el hecho que nosotros estamos mirando hacia allá, hacia otras culturas. Pero nosotros tenemos otra realidad. Y la cuestión es que estamos tratando de copiar realidades de otras culturas que son fracasadas, de tipo de familia o los tipos de familia que tienen ellos, que no les funcionan ya. Y nosotros queremos también imitar y traer esa misma cultura a este país, incluso invirtiendo hasta dinero para que se cree ese tipo de familia, desestructurar la familia también, que es un daño muy grande que se hace. A propósito de la fortaleza de la familia y de las debilidades que presenta en la actualidad con nuevas tecnologías, formas de comunicarse, ¿cuáles considera usted que son los principales retos de la iglesia para mantener ese vínculo en la familia y la importancia de ese núcleo para la sociedad? La educación, eso es fundamental. La iglesia tiene una parte importante que es a través de la formación en la catequesis, que lo mira muchas veces como agua añejo, bien, que ¿para qué enseñar eso? Pero los niños cuando van aprendiendo desde pequeñito a conocer a Dios y a temer a Dios, a valorar las cosas fundamentales de la vida, en ese ambiente de educación, en la catequesis, en la familia, se va formando un buen ser humano. Es un reto. Pero, me acordó a mi niñez. Todos los sábados para la iglesia la catequesis. En la catequesis, un centro de catequesis es importante, pero los catequistas, ¿dónde lo tenemos? Ya no hay tiempo porque la gente no tiene tiempo para la catequesis. Y yo le he dicho, decía por ahí, vi que daba hasta un video hicieron, un TikTok me hicieron después, una homilía, que yo decía que hay más bancas que centros de catequesis. Y ese es el problema. Entonces, tú tienes más centros, más colmadones que centros de catequesis. ¿Quiénes forman a los niños? Y en la parte y lo que ellos ven a su alrededor. Lo que están mirando. Entonces, la educación para nosotros es una preocupación. Porque sin una buena educación de base de un ser humano, es difícil luego tener una sociedad estable, ni una iglesia. Porque ¿de dónde vienen los sacerdotes y las religiosas? Es de ahí. De familia. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Nosotros ahora tenemos una preocupación hasta como iglesia también por la carencia vocacional. Porque los muchachos vienen de familia. Entonces, los muchachitos quieren entrar al seminario, pero cuando tú lo evalúas y miras, tú dices, pero muy bien, pero muchachito no tiene. Ahora, hay una pregunta que va muy acorde con lo que preguntaba Adelaida. Yo voy a un campo muy remoto en el sentido de que queda en una loma, pero es en Cambita. Yo voy a Firme de Pundú, mucha agua, etcétera. Ahí hay un local que era donde se daba misa en el Cedro. Y yo le pregunto en estos días a un pariente, el sacerdote Botello, que estuvo mucho tiempo en Cambita, ¿ahí se está dando misa? No, hace tiempo, años que no la dan. Entonces, ¿qué hace la iglesia para recuperar su espacio? Mira, gracias a Dios también está el fenómeno interesantísimo de los diáconos permanentes y los ministros. Aquí en Santo Domingo y ya en otros pueblos, hace tiempo que están en Santiago, La Vega y el Cibao, los ministros y ministras, cuando el sacerdote no puede ir a una parroquia o a una comunidad porque es distante en un campo, entonces tenemos los ministros, que fue una idea que... Ministro de la palabra. Los ministros de la palabra. Yo era ministro de la palabra. Pero mira, Rafael estaba hablando. Entonces, una idea de Monseñor Roque Adames en Santiago. Cuando no había muchos sacerdotes en ese tiempo. Porque quedaba tan lejos que era uno que tenía que ir. Exactamente. Entonces, un civil, como dicen en la vida. No podía llegar el sacerdote a una loma, una comunidad el domingo, porque la parroquia le ocupa. Exacto. Entonces, esos ministros en los domingos celebraban en cada una de esas comunidades. Gracias a Dios tenemos muchos de esos ministros que los domingos celebran esas comunidades. Los diáconos permanentes, hombres casados, que están sirviendo, que donde no llega el sacerdote, entonces el diácono puede llegar allá, puede bautizar y puede bendecir el matrimonio, y ese domingo la comunidad al menos tiene la comunión. Y para nosotros es hoy también una alternativa, tenemos mucha posibilidad de eso, que muchas comunidades que están distantes, que los sacerdotes no tienen acceso o no tienen el tiempo o la oportunidad, pero están esos ministros para acompañar. Le digo porque
es vivencia pura que yo tengo de respecto a algunas ausencias en comunidades que la gente quiere estar vinculado con la Iglesia Católica, pero no le llega la palabra, la orientación. Y de verdad, yo creo que eso es una misión de esta iglesia ahora, de ustedes, de recuperar espacio. Porque de verdad a mí me pregunta la gente que es católica y en ese sitio que yo mencioné, sí, pero Botello venía siempre, sacaron a Botello, ya no están viniendo. No es una crítica al que está en Cambita, pero es una debilidad que yo la veo ahí, puede estar por otras comunidades, no sé. Sí. No, yo creo que el laicado, los laicos son aquellos que no son consagrados como nosotros, pero que tienen también vocación para hacer un servicio y pueden hacer una hermosa tarea en nuestra iglesia como catequistas, ministros de los enfermos, que tenemos muchísimos, que van a las casas a llevar la comunión a los enfermos, porque ya la señora o el señor no puede ir a la iglesia, pero van a la casa a llevar la comunión, a leerle la palabra, o el diácono que va al barrio, al sector, al campo y celebra. Entonces los laicos son para nosotros una gran oportunidad para ayudar en este servicio de la iglesia. Mire, hay una pregunta que yo quiero introducirla ahora a Adelaida, que tiene que ver con una acción que acometió el Papa León XIV. A mí me simpatiza mucho el Papa León, que no lo había hecho ningún Papa, ni siquiera Juan Pablo II, que para mí fue el Papa de los Papas. Y fue que él se reunió con la Iglesia Ortodoxa. Él fue a Turquía, fue al Líbano y se reunió en Siria. ¿Con quién? Con la iglesia que se desprendió del catolicismo. Y por primera vez se reunió con Bartolomé I, que es el jefe de la iglesia ortodoxa. Y parece que está dando señales de que habrá por lo menos una acción mancomunada, aunque cada quien en su sitio, no sé después, de acción católica hacia una misma dirección. Eso es lo que yo percibí. Mira, ¿Usted qué cree? No, mira, desde el Vaticano II, en el año 1965, que quizás tú conoces parte de eso, que fue revolucionario, se revolucionó la Iglesia Católica, y eso provocó muchas situaciones hasta internamente en la Iglesia. Hay un documento sobre la libertad religiosa y el ecumenismo. Primera vez la Iglesia, después de todos esos siglos hacia atrás, el año 1050, cuando se dividió la ortodoxa, 1054, cuando se dividieron las dos iglesias, Oriente y Occidente, que se dividieron, jamás se volvieron a tocar. Que se hizo el concilio de Nicea. El Nicea se hizo en el 325, se hizo, pero en el 1054 se dividieron las iglesias, Oriente y Occidente, los griegos y los romanos se dividieron. Jamás se volvieron a tocar. Jamás. Entonces, en el 65 comienza una apertura con Juan XXIII, San Juan XXIII, de acercamiento a esas iglesias, ortodoxa y otras iglesias, protestantes, con Lutero, todo. Y de ahí en adelante se ha abierto un camino que no se ha detenido, ecumenismo y diálogo interreligioso, que son dos, incluso hay dos discaterios en Roma, dos departamentos que se dedican a eso, cardenales dedicados solamente a un diálogo constante con esas religiones. Francisco potenció todavía mucho más. Hay un documento de Francisco, Fratelli Tutti, que es en base a eso prácticamente, inspirado por un musulmán que le instó a escribir sobre la fraternidad, donde el Papa invita a las iglesias, a las religiones, a ser también medio para establecer la paz, que las religiones no sean motivo de guerra. Y si se dan cuenta, en muchas de las visitas de Francisco fueron en los diálogos con las otras religiones. El mejor amigo del Papa era un judío, que lo veamos siempre con judíos, hasta un libro escribieron ellos dos juntos. Y luego las visitas que hizo el Papa a los grupos con el mismo Bartolomeo, con el mismo ruso también, que tuvieron un encuentro. De la ortodoxa rusa. Sí, que tuvieron un encuentro en el aeropuerto de Cuba. No fue ni acá, se lo hicieron en ese lugar neutral. Y tuvieron ese encuentro ahí. Recuerdo. Y esta visita del Papa León XIV estaba ya pautada por Juan Francisco. Ese encuentro en Turquía para celebrar los 1700 años del concilio de Nicea, que fue que provocó la división en un momento,
Constantino para... Entonces Constantino ahí fue que oficializó todo. Entonces, en ese momento, ese encuentro estaba pautado ya con Francisco, pero León XIV lo siguió. Y fue allá a Turquía y tuvo ese encuentro para celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se definió lo que es el credo que rezamos todos los domingos en nuestra iglesia, que provocó así un momentico de conflicto. Y entró a la mezquita de azul, se quitó sus zapatos, caminó y estuvo mirando y escuchando, y hubo una relación interesante, y luego lo del Líbano. Ese diálogo es interesante porque es un signo positivo para la humanidad, porque muchas religiones se han convertido también, especialmente las musulmanas, en conflicto. Ahí está la situación de Israel, los judíos con los musulmanes. Es un signo que el Papa fue a dar de comunión, de paz, de unidad entre los pueblos, entre las religiones, a aportar a la paz. Hay unos temas que preocupan a la sociedad, Rafael, Monseñor. Que bueno, estábamos hablando al principio sobre eso, tema corrupción, pobreza, desigualdad. Y hay uno en específico que nos ha angustiado y preocupado muchísimo, el caso indignado. Senasa. ¿Cuál es el papel de la Iglesia y su posición frente a estos temas de corrupción, sobre todo los actuales? Mira, yo he insistido que estos hechos no debieran suceder. Eso no debiera suceder. Un funcionario público, una persona que tenga el privilegio, porque considero que es un privilegio, que te pongan en un ministerio, que te tomen en cuenta para que tú diriges ese ministerio en favor del pueblo, de la comunidad, y ponen en tus manos recursos, seres humanos, realidades, situaciones, y sobre todo una institución como Senasa, que está lidiando con vida, salud y dignidad de la persona. Y eso es muy delicado. Lamentablemente suceden esos hechos, no debieran suceder. Nos preocupa a nosotros como iglesia también porque en un país cristiano como el nuestro, que los cristianos sean parte también de la corrupción, del mal, y violamos las leyes de Dios. No robarás, no mentirás, no matarás. Va totalmente en contra de las leyes de Dios, de las leyes divinas. Ahora, nosotros como sociedad, como iglesia, como institución, tenemos el papel de educar, de seguir educando en los valores cristianos. No solamente denunciar, porque la denuncia se convierte en un momento puntual y ya se acabó, como puede pasar ahora. Esto nos debe llamar no solamente a la iglesia, a todos, a hacer una reflexión importante. Todas las instituciones, los partidos políticos, debe hacer una reflexión importante, todos, y ojalá la hagan, pero veo que no están en eso, porque están en otras cosas, ellos están en el arribismo, llegar y el poder. Yo entiendo que los partidos ahora en este tiempo de Adviento deberían hacer un retiro. Todo. Es un retiro. Y dice por ahí, como dice, a reflexionar, no a dividirse, ni a sacar grupos, quién que va a dirigir, ni quién va de candidato, no. Un retiro de reflexionar. Mire, como partido, cada uno simultáneamente, irse a un lugar, que hay tantos lugares aquí en este país, decir, miren, vamos a reflexionar el papel que tenemos nosotros, que jugar como partido político en el país, por el bien de la democracia, porque eso va minando la democracia dominicana. Entonces, hacer una reflexión importante y decir, mire, nosotros tenemos que reencauzar nuevamente nuestra misión como partido político, porque perdieron el norte mucho, no saben hacia dónde van. Entonces, llegan al poder muchos pensando que es una oportunidad de enriquecerse y de enriquecer a los demás. Por eso nosotros entendemos que no solamente la iglesia, todos debemos involucrarnos en una tarea de toma de conciencia por el bienestar de este país que necesita tanto de nosotros para mejorar la calidad de vida de tantos seres humanos que sufren, como el caso de Senasa, que muchas veces un ser humano no encuentra la oportunidad para comprar un medicamento o para una operación, o tienen que estar pidiendo en la calle o dando una recetita a una institución para que se la den, cuando es la salud debería estar asegurado porque es un derecho humano. Y ese tema, Monseñor, ya nos quedan como 4 minutos, nos vuelve a llevar al tema del principio, que son el tema de los valores en la familia, que uno lo aprende. Yo escribí un artículo la semana pasada en el Diario Libre que hablaba de ese tema. O sea, yo aprendí el valor del amor, de la integridad, de la responsabilidad, del trabajo. Yo lo aprendí en mi casa. Yo no vi a papá nunca robarse un chele ajeno de nadie.
ni a mamá trabajando siempre en la casa. Entonces, ¿cómo es que una persona, en el caso que te pongan fondos públicos a tu discreción, a que lo manejes de manera transparente y sin tú tener la necesidad, utiliza ese dinero de la gente pobre para enriquecer las arcas tuyas? Que se lo quitan de su sueldito, que a veces sueldito pírrico, y le quitan eso para que lo vaya guardando y que luego tenga eso asegurado. Entonces, nosotros como sociedad y como ciudadanía tenemos que pensar en conciencia en los más necesitados. La pobreza no se va a resolver así de esa manera, porque la cantidad de dinero que se malgasta, se despilfarra innecesariamente, eso realmente agudiza más. Agudiza y sobre todo crea mucha desigualdad y sobre todo violencia, porque eso pone violenta a la gente. Eso es así. Brevemente, 1 minuto. Ese caso de Santiago, donde usted pastoreó, de la muchacha, de la niña, adolescente, Estefora. Lo veo yo desde afuera como ciudadano. ¿Cuánto descuido en ese colegio, Dios mío? Sí. ¿Cuál es la valoración de usted? Primeramente, la falta, la negligencia que hubo y la falta de responsabilidad al actuar en ese momento. No se debió esperar tanto tiempo para decir lo que sucedió. Exacto. Debió actuarse rápidamente. Y la justicia debió también actuar rápidamente. Porque ahora se está desvirtuando. Y miren, ya veo que hasta internacionalmente se está manejando el caso, diciendo que dándole una vuelta para darnos a nosotros, como que nosotros como país somos racistas. Nosotros no somos racistas. No hay nada de eso. Fue un descuido, una negligencia, una falta del manejo del protocolo del centro educativo, que debió tenerlo, y también eso sirve de lección para el Ministerio de Educación y MINER, para que den seguimiento a cada uno de los centros educativos, para que se cumplan los protocolos que debe tener cada centro educativo. Sean privados o públicos. Lo que sea, porque es lo mismo, seres humanos que hay. Exacto. Pues muchas gracias. Entonces yo creo que en esto tenemos que ser más conscientes. Muchas gracias, Monseñor. Hemos tenido una conversación muy interesante con Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Nosotros nos estamos estrenando con un hombre joven, que Dios lo ilumine a seguir para arriba en su sacerdocio. Bueno, a realizar la misión que me toca. Así es. Amén, amén. Gracias, Monseñor. Recordar que el contenido de Reseñas del Podcast está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en nuestro canal de YouTube, Reseñas Podcast. También hay que recordarle a la audiencia que la voz oficial, rendimos las excusas al principio, no está aquí, pero vamos a, ¿verdad?, hacer la segunda voz de ella. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Ahorra y gana con el cerito de oro, porque en APAP tu entrega es tu mayor fortuna. Darle las gracias también a ustedes por estar como cada fin de semana con este espacio, Reseñas, el podcast. Vamos a portarnos bien, vamos a ser juiciosos, escuchen bien el programa, los consejos de Monseñor, vamos a abrazar la fe, porque diciembre debe tener otra esencia. Volvamos al origen, a la esencia de la natividad de Jesús, porque si no se portan bien, el DICRIN lo persigue. Así mismo, asumen las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.